Buenas tardes. Desde esta mañana nos mantenemos recogidos en el silencio compartido, en el trabajo de la introspección serena. Y esto tiene lugar gracias a la virtud de la generosidad, ¿no? Un paramita, aquello que nos lleva a la otra orilla, como dice el nombre de este espacio tan bonito. Entonces, hemos decidido abrirnos a tocar lo esencial. Eso es lo que para mí representa un retiro zen. Tocar lo fundamental, en el fondo es la esencia de cualquier tradición contemplativa, cualquier vía de conocimiento. Es importante tenerlo claro y oírlo. O sea, no venimos aquí a jugar a un pasatiempo el que etiquetemos como zen, porque está de moda. Hay algo auténtico, verdadero, profundo detrás de esta manera de hacer, ¿verdad? Hay autores que también dicen que meditar, retirarse a meditar, es aprender a vivenciar lo real. Una experiencia hermosa. Yo siento que ese es un buen motivo, ¿no? El que le da calor al corazón de la sangha, a mi propio corazón, reunirnos en un silencio compartido, en una introspección generosa, ¿no? Para poder vivenciar lo esencial, ¿no? Esto es importante. Entonces, este fin de semana, desde el jueves, que levanté, digamos, el arte de la atención en la conferencia, ayer algunas personas vinieron a recibir unas nociones básicas de la práctica atencional y nosotros, desde hoy hasta mañana, estamos levantando el estandarte, ¿no? Del Dharma en un lugar, en un dojo, en un bodhimanda que personalmente me está acogiendo muy bien, así que mi gratitud, Pepe, de nuevo, por abrir las puertas de este espacio y a ustedes, ¿no? Porque sin este deseo de compartir así de forma cercana, esto no tiene sentido, ¿no? Este camino de conocimiento lleva mucho tiempo perpetuándose a través de seres humanos como nosotros, pero muchísimas generaciones, ¿eh? Se dice fácil, ¿no? Pero son 2600 años, son mucha peña, ¿eh? Es mucha gente haciendo lo mismo que nosotros, en diferentes contextos, quizás de otras maneras. Nosotros también nos estamos adaptando. Hoy nos tocó adaptarnos al viento y a una mesa de ping-pong. Pero lo conseguimos, ¿no? Una comida muy nutritiva, adecuada, sobria para el trabajo que estamos haciendo.
Entonces, este camino espiritual del Zen trasciende la frontera. Los límites los pone solo tu mente ordinaria. Y esto también es hermoso, hay como una parte como de auténtica poesía, como de mística detrás de todo este legado espiritual, ¿no? Tan legendario, ¿no? Pero que está vivo. Entonces, en esa suerte de vivenciar lo real, que es lo que dije antes, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, como Sangha, como grupo ahora mismo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de recoger este legado milenario y presentárselo al presente, o sea, actualizarlo. Entonces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo cultivamos el silencio? ¿Cómo investigamos a través de la práctica meditativa? Son preguntas que debemos compartir como grupo de crecimiento para testar si el enfoque y el resultado es el que yo anhelo. Porque todos los que estamos aquí nos queremos sentir mejor. Creo que básicamente eso es lo que compartimos. Entonces, una tradición espiritual tan bonita como esta del budismo debe ser recibida y transmitida de manera adecuada. A lo mejor el adjetivo correcto es muy fuerte, ¿no? Y quizá adecuada lo podemos entender de forma más generosa, ¿no? Preparando la enseñanza de hoy, que la estoy leyendo y dejándome llevar también, ¿no? Si esta tradición está viva, que para mí lo está, ¿no? Una de las cosas que me enamoran, es cierto que esta tradición y otras corren el peligro de quedarse encerradas en las instituciones. En este sentido, la tradición es algo vivo desde el momento en que un ser humano la cosifica o la cierra dentro de unas estrechas categorías, ¿no? Pues puede ser que pierda parte del brillo, ¿no? El otro peligro es que nosotros pasemos absolutamente de cualquier institución y vayamos como espíritus libres por ahí haciendo lo que nos dé la gana. Bueno, eso habría que medirlo, ¿no? Y ahí cada cual que se comprometa con recibir el Dharma y transmitirlo de forma adecuada. Claro, y quién sabe si es adecuado o uno va a contracorriente, ¿no? Eso le toca descubrirlo a cada uno. Levantar una comunidad espiritual, congregar los miembros de una sangha para que haya una continuidad en el trabajo, es tarea ardua, ¿no? Porque siempre está el personaje ahí que hace de la suya, ¿no? Al maestro Dogen, ¿no? Es uno de los grandes pilares de la tradición Soto Zen que seguimos. A él le ocurrió algo muy significativo cuando tuvo que viajar a China. Abran un poquito el Google Maps ustedes en la cabeza y pongan Japón y China. Ya, lo tienen. Y no había aviones. Y los barcos eran barcazas. Entonces, este joven aspirante, ¿no? Heredero a recibir la transmisión del Dharma, en su época vital de juventud, se encontró con un país en guerra. Hablo de Dogen, ¿no? Y el budismo era perseguido, los templos fueron quemados, ¿no? Y él era un hombre con una alta aspiración espiritual.
y lo que él encontraba allí no le era para nada natural con la sintonía en la que su corazón estaba vibrando, ¿no? Y el amigo va y emprende un viaje hacia China, ¿no? Y se buscó la vida, ¿no? Tenerife-Vétera es más corto, por ahora. Bueno, bromas aparte, esta enseñanza de hoy que les quiero decir tiene que ver con el compromiso, con la resolución, el ir a la búsqueda. Entonces vamos a situarnos en un ser humano que se pega el pateo de irse hasta China porque allí le habían dicho que la esencia del budismo todavía estaba viva como tradición y no estaba encerrada en esas instituciones que él empezó a ver en su entorno. Y se fue para allá, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo le duró, tendría que meterme en la historia, ¿no? Pero quiero simplemente sacar la colación para que veamos la importancia del compromiso, de la paciencia, de perseverar, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, de este mercado espiritual tan todo food fast, se dice, ¿no? Todo rápido, todo desde la inmediatez, nos hemos olvidado de la labor artesanal, ¿no? Entonces, cuando el maestro Dogen regresó ya de China, ¿no? Porque había recibido ya el manto del que fue su primer maestro, ¿no? Fue certificado como maestro, ¿no? Porque tuvo una experiencia de iluminación, tuvo una experiencia espiritual, lo tuvo claro, ¿no? Pues al volver, ¿no? Estaban todos sus discípulos, cuéntanos, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Porque esperan los Reyes Magos, ¿no? A ver qué había encontrado allí Dogen, ¿no? Que no hubiera en Japón. Y no sé, quizá los discípulos esperaban una especie de renovación, ¿no? Formal o de fondo de la enseñanza. Y la respuesta del maestro es maravillosa y continúa siendo vigente para nosotros, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Él así con una mirada compasiva, ¿no? Y sabia, les dijo a sus discípulos: he vuelto con las manos vacías, pero traigo una mente abierta y flexible. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Entonces, la motivación y el compromiso son muy importantes en nuestra vida. Quien dice vida, dice nuestra práctica. De hecho, práctica y vida no son diferentes. Si alguien todavía aquí, de los que está presente, lo entiende de manera dual, tiene que sintonizar el canal, ¿no? Porque algo no se está entendiendo bien. Y hay gente que también me pregunta cómo se lleva, por ejemplo, el estado de presencia después de un día trabajando, el silencio, de manera introspectiva, a la vida cotidiana, ¿no? Como si eso fuera, porque por arte de magia dice, voy aquí a ver si me llevo algo, ¿no? Así no funciona, así no funciona. Te envuelve, la presencia te envuelve, te acompaña, te fortalece, te clarifica de forma natural cuando tu práctica está íntimamente relacionada con eso que tú llamas tu vida. Yo lo que les quiero decir es que debemos, lo pongo también yo, a mí me gusta hablar en primera persona del plural, debemos preguntarnos constantemente cuál es el impulso que nos lleva a encontrarnos con la práctica.
tu intención? Yo siento que cuando uno escucha la llamada, ¿no? Como lo que simboliza el madero, ¿no? Que está tocando Adrián, toc, toc, ¿no? ¡Ay, que me llaman! Es un símbolo de la vocación, ¿no? Vocal significa captar, ¿no? Llamar, ¿no? No llamar a capítulo, ¿no? Es una invitación al encuentro, es muy distinto, ¿no? Entonces, en la vocación religiosa o espiritual siempre están presentes la curiosidad, ¿no? El descubrimiento, la frescura, que es lo que llevamos todos los que tenemos el recurso en la parte de atrás del cogote. Es un símbolo, ¿no? Como de una hoja de pino que representa ese placer por el encuentro, ¿no? Entonces, para un budista la impermanencia siempre es un chollo, porque como nunca se puede repetir nada y lo aceptamos y trabajamos con ella, muy estupendo, que las cosas no se repitan siempre igual, ¿no? Porque qué aburrido, ¿no? Los que se aburren crean instituciones. Sin embargo, los budistas vivimos en las tradiciones. Entonces, ¿usted para qué viene? Venga, ¿no? ¿Para qué se apuntaron al retiro? ¿O por qué levantamos un retiro como este? Los que hemos organizado este tinglao. Es importante que nos sinceremos. ¿Por qué meditamos? Quizá la meditación te aporte algo que tú ya no seas. Si se creen que es así, van mal. Van mal. Cuando tú te sientas, por decir sentarte, a meditar, simplemente estás vivenciando una expresión natural de lo que tú eres. Es un meditar. No es un trampolín para iluminarte. Pero si ya estás iluminado. Y un cuento nuevo que encontré en internet dice así. Un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de sus discípulos. Así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Entonces una mañana le pidió que le trajera sal, ¿no? Y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. El otro, como era un mandado, evidentemente catarreanga, ¿no? ¿Cómo sabe ahora el agua, querido discípulo, ¿no? ¡Guau, maestro! Fatal. Sabe muy salada. Así con cara de asco. El maestro partido de risa, que es el típico golfo de la historia, ¿no? Le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal en un vaso, hiciera lo mismo, pero en otro recipiente con agua mucho más grande. Y lo mandó al lago, a un lago. Entonces los dos caminaron sin prisa, tuvieron su camino y tal, hasta llegar al lago, ¿no? En medio de un vergel impresionante, ahí fuera de la ciudad. Aquí tendríamos que ir a una sequía de esas de Valencia o algo así, ¿no? Igual nos vale también. O esa está salada ya. No salada.
Pero bueno, fue a un lago, para no salirme de la historia, y el maestro le dijo que lo hiciera, el discípulo cumplió la orden y le pidió también que bebiese. El pibe va a beber, ¿no? Y el maestro le dice, ¿a qué te sabe ahora el agua? Y el aprendiz dijo, uy maestro, está fresquísimo. No sabe a nada de sal. Es una delicia para el paladar. Y entonces el maestro, cogiéndole las manos, mirándole los ojos, de manera tierna, amorosa, le dijo, bueno, enseñanza. El dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas y deja de ser vaso y conviértete en un lago. Así que si este cuento nos sirve para saber que hemos venido a un retiro zen a aprender a ser lago y dejar a un lado el vaso, pues bienvenido pedagógicamente hablando. ¿Me gustó? Lo preparé y después se lo comparto en la otra orilla. ¿Cuál sería el sabor salado de nuestra vida, esas penas, esos dolores, ¿no? Pues por ejemplo darnos cuenta en un retiro como este, que en eso que llamamos nuestra vida cotidiana siempre estamos corriendo. Siempre andamos de aquí por allá, ¿no? En pos de los deseos. Entonces, tener propósitos claros y conseguir metas no está nada mal. De hecho, las necesitamos. Tenemos que conectar con una visión clara de un propósito coherente en mi vida. El problema está en que está en el momento en que intensificamos en exceso el anhelo o el deseo. Y cuando se intensifica en exceso el deseo de conseguir algo, nos lleva a un terreno resbaladizo, o más bien pantanoso, que se llama apego. ¿Sí? Posesividad, compulsividad, ¿no? Justificación o creencia de que soy poseedor de algo o de alguien. Y esta es en verdad la causa de nuestros dolores. No el deseo en sí, que ese no lo podemos parar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿tú qué deseas al incorporarte a una tradición espiritual? ¿Qué propósito tienes cuando acudes a un retiro de meditación? ¿Cuánto de verdad hay en el compromiso, en la apertura, en la creatividad, en abrirte a lo espontáneo de la impermanencia? Esas son preguntas relevantes para un meditador y una meditadora. La práctica del Zen, como le decía hoy a algunas personas en privado, conlleva a dejar partir aquello que no nutre, aquello que no alimenta de manera sana tu verdadera existencia. Ahora bien, ¿quiénes somos? ¿Qué es eso que alimenta de manera sana o nutre la existencia? ¿Dónde está la respuesta de lo que acabo de preguntar? En la vida. No es la vida. Nos ponemos en plan Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida?
La respuesta, lo que sí les adelanto, es que no están escondidas en los entresijos de una mente que responde tan rápido. Cuando nos perdemos en la mente categórica, simbólica, analítica o enjuiciadora, tenemos que tener cuidado. No significa que la respuesta no sea sabia, ¿no? Solamente comento que la práctica del Zen te lleva a aprender a pensar sin pensar al mismo tiempo. Esa es una facultad preciosa que todos tenemos, pero no nos han enseñado a utilizarla, a ejercitarla. Entonces, toda la didáctica de la conciencia que piensa sin pensar, que es propio de la tradición budista, porque cuando empezó esta tradición a ser algo vivo, ¿no? Por lo que tenemos un poquito de cultura del momento en el que decimos, anda, ocurrió, ¿no? En el pico de los buitres, en India, cuando el maestro estaba disertando, dando una enseñanza, ¿no? En un atardecer ventoso como este, y todos estaban en éxtasis. Y Siddhartha se dice que movió una flor entre las manos y Mahakashapa simplemente esbozó una sonrisa. Se quedó con lo que estaba ocurriendo. O sea, ahí el pensar sin pensar de Siddhartha y el pensar sin pensar de Mahakashapa se fundieron en una misma experiencia no dual. Y entonces dijeron, te toca. Y Mahakashapa dijo, está claro. Y así empieza todo el linaje, ¿no? Que ha venido trabajándose de corazón a corazón hasta llegar a la otra orilla. Cualquiera se puede echar la sonrisa a Mahakashapa, ¿eh? Eso no es una cosa así esotérica o profunda, ¿no? Todos tenemos la capacidad, ¿no?, de permitir que emerja eso que en el budismo llamamos una sabiduría innata, un auténtico discernimiento, ¿no?, que está más allá de las categorías, de los juicios, de las ideas que nos hacemos del Zen, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿qué diferencia entre el Zen y no sé cuánto? Y yo, mi madre, a ver cómo le respondo, porque bueno, tenía un contexto de mente categórica, ¿no? Entonces tienes que utilizar las palabras adecuadas, porque esto es inexpresable. O sea, esto lo compartimos, lo mejor es estarse callado, el silencio, ¿no? Siddhartha era el gran silencioso, ¿no? Lo cual no significa que el silencio no utilice las palabras para colocarlas al servicio de la presencia, no de la mente. Ese es el problema del ego, ¿no?, que trata de manipular la tradición cosificando. Y después esto es personal, en el sentido, no te lo tomes a personal, sino en el sentido de que nadie puede abrir su corazón, ¿no?, descubrir la intuición de lo auténtico, de lo verdadero, por ninguno de nosotros. Cada cual debe aceptar que al sentarse se responsabiliza de convertirse en una montaña plena o jugar al despiste. Le toca a cada cual. ¿Sí? O sea, todos tenemos la posibilidad de llegar hasta aquí, de ponerse delante de un grupo humano y enseñarle de la manera que pueda cuál es el sendero, cuál es el camino. Entonces, cuando uno se adentra en el camino del Buda,
si tiene honestidad y se responsabiliza con esa profunda mirada de largo alcance, ¿no? Poco a poco va notando que va accediendo a estados, ¿no? O estadios, vamos a decir, superiores de la conciencia, pero sabiendo de que las rodillas siguen doliendo. Los resultados vienen poco a poco, es algo que repetí el otro día en varias veces en la conferencia. Vienen poco a poco, o sea, esto funciona. Este orden general que hemos colocado ahora, fíjense lo que ha ocurrido, ¿no? Pues es un resultado curioso, ¿no? Hay todo un orden, fíjense, ¿no? Este está enfrente de este, yo estoy para allí, no sé qué, hay un caminito, ¿no? O sea, nosotros practicamos el mimo, o sea, la atención fina, ¿no? A veces hay que dar brochas gordas, ¿no? Pero el zen es impecable, es elegante, ¿no? No es lo mismo poner los zapatos ahí fuera de cualquier manera, esa es como la antesala de la conciencia. Entonces, poner los zapatos bien puestitos ahí fuera, ¿no? Es como voy a empezar, ¿no? Es el primer pasito a aprender a poner orden en mi mente, que es la que genera siempre una relación perceptiva con lo que está ocurriendo. Cada uno tiene que aprender a través de la práctica de la atención a revisar, ¿no? Yo insisto siempre en esto, ¿no? Nuestros 4 campos de trabajo indagatorios del descubrimiento son cuerpo, corazón, emoción, mente y parte intuitiva, espiritual o apertura de la trascendencia, como lo quieran llamar. Un meditador especializado trabaja con todo a la vez, ¿no? Detectando en qué momento dice, uy, aquí ahora hay armonía. Y esa expresión se traduce en gozo compartido. Se llama mudita, una emoción sublime. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Y mientras tanto, para llegar ahí, pues practicamos, recitamos, escuchamos enseñanza, entramos en silencio, organizamos todo lo que haya que organizar desde una disposición de decir, a ver, ¿y ahora qué toca? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Siempre abierto a lo nuevo. Esa es la frescura tan bonita de un meditador y de una meditadora. Esa entrega generosa, de verdad que por experiencia va repercutiendo favorablemente en esos planos del ser. La relación con el cuerpo físico va mejorando. Va apareciendo también una mayor regulación en el plano emocional. Eso de lo que están tan ávidos, ¿no? Tan necesitados las empresas, ¿no? Que tienen a todos los trabajadores metiéndolos en cursos de IE, ¿no? De inteligencia emocional. Claro, somos alfabetos emocionales. Eso, por ejemplo, en muchos practicantes es un tema a trabajar, porque se creen que estamos todos bien, ¿no? Y hay 2 venenos bastante jodidos, ¿no? Que se llaman apego y rechazo. Y agüita las tormentas que eso levanta. Entonces hay que aprender a diferenciar, a discernir, por ejemplo, en el plano del rechazo. No es lo mismo odiar que irritarte un poquito, que encolerizarte, ese ya es otro tono. En fin, hay diferentes matices en el plano emocional que deben ser trabajados, ¿no? Luego, ser coherente con un discurso mental, conceptual, simbólico, porque somos seres humanos que necesitamos la palabra para comunicarnos, también es importante en el trabajo indagatorio de un meditador o una meditadora, ¿no? Pero no perdernos con palabras huecas y vacías, ¿no? Desde el momento que designamos la realidad
dotándola de un significante significado, ¿no? Eso es mi profesión, ya estamos mintiendo. Porque eso no es. La palabra no es el lenguaje. Así que si el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres vivos, en este caso los humanos, de compartir experiencia, ¿cómo compartimos experiencia? A veces en silencio, a veces con la palabra, a veces mirando, a veces no mirando. Ese es todo el campo tan hermoso que ofrece la práctica meditativa. Y luego, otra cosita, la calidad de la presencia la da el grado de conciencia que tenga el practicante en el presente, que es el único instante que hay y ya se pasó. Entonces, la meditación es una atención mantenida y estable todo el tiempo, o por lo menos esa es la intención. Quiere decir que la práctica meditativa es todo el tiempo, no es todo el rato, no a ratitos. Ese es el personaje. Yo voy a practicar un ratito. No, tío, así eso no funciona. Cambia, es todo el rato. ¿No? Para que todo el rato suceda, ¿no? Si no, voy a estar todo el rato aquí inmóvil, ¿no? Tengo que ir al mercado, tengo que ir a la compra, tengo que enfadarme con mi parienta, tengo que pedirle perdón, todo el rato, ¿no? ¿Cómo se consigue mantener uno o una en un estado sostenido de esa presencia tan amorosa? Entendiendo que esta práctica es algo no negociable y que todos los días debes encontrar un ratito para sentarte y darle continuidad a esa experiencia y olvidarte y confiar en que ese proseguir de manera amorosa, ¿no?, te va dando una apertura, una lucidez en la cotidianidad casi sin quererlo. Ahí estaríamos cerca ya de ese pensar sin pensar del que les hablaba antes. Entonces necesitamos seguir encontrándonos. Yo quiero. A mí me encanta vernos. Mi función no tiene sentido si no encuentro gente a la que les fuma el coco, a las que les diga las verdades. Sí, hay veces que me toca practicar en solitario, igual a cada uno de nosotros, y está bien. Pero también sé que cuando me siento en soledad, el universo entero se sienta conmigo, porque me siento en intimidad con todos los seres. Esta sabiduría meditativa de la que les hablo consiste en aprender a caminar, a dar paso. Entonces, como maestro, me toca enseñar. Así que los pasos son estos. Los que no tengan cuadernos se abren y dicen, a ver si lo cojo. Y si no, si se graba, pues lo ven en YouTube o donde sea. O se lo mandamos por WhatsApp. No funciona, pero eso funciona. Primer paso. Para que esa sabiduría emergente aparezca. Porque yo quiero, ¿no? Lo primero hay que aprender a enfocar la mirada y a mantenerla centrada. Por eso los lugares de práctica suelen ser sobrios,
que no haya mucha distracción, porque si no este primer paso de enfoque y dice, bueno, yo enfoco, no me estés jodiendo, que lo tengo enfocado ahora, ¿no? Todo ese no me estés jodiendo son diferentes distractores, ¿no? Entonces hay que encontrar condiciones favorables que nos permitan enfocar para permanecer ahí centrados. Por ejemplo, el cuerpo requiere que esté bien sentado encima del zafu, el perineo, la espalda, los riñones, o sea, hay un montón de apartados del cuerpo que se convierten en soportes de la atención enfocada. El otro paso a tener en cuenta es que hay que identificar con claridad qué es lo que está apareciendo, desarrollándose y desapareciendo ante el espejo que está enfocado y centrado. ¿Sí? Hay que identificar. Es decir, esto es tal cosa. Un sonido de... Eso no es una cacatúa, ¿no? Es que no sé qué es eso. Lo que sea, ¿no? El pájaro ese, ¿no? Una urraca ese, ¿no? Ahora está emitiendo al atardecer un canto precioso y nos pone todos místicos. Bien, esto es eso. Lo acabo de identificar. Pero como estoy centrado, le puedo prestar atención a eso y al discurso para no perder el hilo. Es para que entendamos cómo va teniendo lugar esa sabiduría meditativa. Otra característica que le incorporamos en este proceso de aprendizaje, no juzgar, simplemente observarlo con objetividad. Lo contrario es con subjetividad, o sea, es añadirle fantasía, anhelos, frustraciones, categorías, exigencias, todo eso hay que dejarlo en paz, simplemente viendo sin manipular. Otra característica es que hay que mantenerse presente ante lo que surja, sea lo que sea. ¿Se entiende esto? Dice, es que a mí lo que me encanta es que me vengan imágenes chachi. ¿No? Yo las feas no las quiero. Un meditador no elige. No, es que a mí me encanta el canto del gorila, no de la urraca. No, hoy toco urraca y está bien. O esa. Esa es otra. ¿No? Es, por ejemplo, militares frente a urracas. ¿Qué se nos mueve? ¿No? ¿Cómo tenemos la capacidad de respirar eso? ¿No? Con toda la metralla, ¿no? De programación antropológica que tenemos con todas las cornetas militares, ¿no? ¿Ves lo fácil que sería perder la atención si no estamos ahí? Dice, pero es que esta ola es grande, ¿no? Pues habrá que agarrarse bien al cuerpo y a la respiración para poder seguir fluyendo. Esa es nuestra salvación. Entonces, ves, echarte un poquito una risa, porque te acabas de pillar en una reacción ante una corneta militar, te afloja el asunto. Y vuelves a centrarte y a seguir. Seguir significa que ahora, ¿no? Ahora significa que hemos ralentizado todo, ¿no? Tengo la capacidad de percibir cuál es la mejor respuesta ante ese acontecimiento, ¿no? Por eso lo repiten, ¿ves? Está guapo el ejemplo, ¿no? Porque se está ralentizando todo el universo
La urraca ya pasó de nuestro campo sensorial hace un rato, pero está la letanía de las cornetitas militares. Y nosotros, que somos unos pacíficos del corazón, decimos, todo está bien. Eso es una corneta militar que le incorporo, pero no perturba la paz del silencio y la profundidad de la mirada de nuestro querido retiro de meditación zen. Es así. Luego, la meditación no es un excitante, no es un excitante más. No es entrar en una especie de entusiasmo disperso. Más bien es el aprendizaje de la concentración estable, que luego eso, de forma natural, como dije antes, se traduce o toma coherencia en la vida cotidiana. Si eso no ocurriera, tenemos que hablar. Porque el enfoque y la aparente estabilidad a través de la cual surge esa sabiduría que me permite luego en el día a día emitir pensamientos sanos, compasivos, lúcidos, certeros, eficaces, palabras adecuadas, de profundidad de mirada y no simples devaneos emocionales baratos, ¿no? Y los gestos corporales, todo lo que estamos haciendo con el espacio físico que nos rodea, el nuestro y el de todo, ese cuerpo único, tiene que tener correspondencia con esa indagación y esa tranquilidad de ánimo y esa apertura de la mirada en la práctica meditativa. Si no hay una correspondencia, si empezamos a darnos cuenta de que no hay puerta, aunque pongamos ahí eso, si en algún momento no se produce ya un clac en el que no hay dentro o fuera, entonces debemos seguir trabajando, debemos hablar con el maestro. ¿Qué pasa que no fluye mi conciencia? En apertura, en ecuanimidad, en lucidez, porque ese es el propósito. Para conseguirlo, tranqui, paciencia, ¿vale? Perseveremos, encontrémonos. Entonces, la tradición zen y la meditación es una opción de vida, no un pasatiempo a ratitos. Es una opción de vida que implica retornar a un estado de serenidad lúcida y penetrante. Entonces, es como decir, ser la serenidad, que tanto lo necesitamos, esa medicina. Que no es lo mismo que tener serenidad. ¿Entiende la diferencia del verbo? Es importante. Por eso, al meditar, tú eres la experiencia. No es que tengas una experiencia. Es diferente el verbo. Por eso meditar es la expresión de esa certeza de lo real, no un pasadizo o un vehículo que te lleva a esa experiencia. Como dijo el maestro Shunryu Suzuki, la felicidad, ese anhelado estado de dicha compartida, esa no puede ser atesorada por nadie, por ninguno de nosotros. Y lo expresa muy bonito.
existe, o sea, es en momentos de libertad. Entonces ya están liberados. Ya estamos liberados. Nadie nos tiene atado al sufrimiento, salvo una mente a la que hemos dado categoría de real. Y eso es una ficción de la que podemos despertar. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. O sea, la aspiración al despertar no responde al lenguaje de lo ordinario. La vocación, la llamada auténtica, es algo innato, algo profundo, que palpita en lo más recóndito de nuestro ser. Esa es la expresión Boda y Shin en japonés, ¿no? Shin, el corazón, Bodhi, ¿no? De la budeidad. El anhelo a realizarme verdaderamente en lo que somos, que es un siendo, un vivir en interdependencia. Eso somos, no lo tenemos, somos. Y cuando nos sentamos en Zazen, especialmente al estar en ese estado de profunda quietud, se expresa de manera natural. Para referirnos a esta aspiración al despertar, ¿no? Todas las tradiciones contemplativas utilizan el lenguaje de manera simbólica, ¿no? Metafórica, con metáforas puras, ¿no? En la que el término real es sustituido por el término imaginario, ¿no? Entonces se habla de la clara luz, por ejemplo, de la naturaleza incondicionada, o se dice mu, o el de las vacas, mu, bueno, vaca, mu es todo lo que diga no es. Es el concepto de ku también, ¿no? de sunyata, de vacuidad. Lo que pasa es que el personaje, desde el momento que oye vacuidad, ya lo está llenando de conceptos. Por tanto, ya estoy finalizando, se trata de entrar en sintonía con quien tú eres. ¿Y quién eres tú? ¿Y si te permite soltar, aunque sea un poquito, y dejar, por ejemplo, que el universo entero se observe a sí mismo a través de ti? ¿Qué tal la invitación? ¿Y si de verdad, al final de la expiración, suelta y se abandona? ¿Qué pasará? ¿O qué tal si se dejan elevar o llevar o testificar por el gran asunto a través de la inspiración? Meditar es reconocer que vivimos en intimidad con toda la existencia. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Vivir de forma consecuente con la ley de la llamada causalidad, ¿no? Según la cual aquello que cosecha es lo que recoge.
Entonces, ¿para qué practicamos? Pues será que nos queremos convertir en agricultores del campo del espíritu, ¿no? El vacío es un campo fértil para la práctica, porque todo lo da y todo lo recibe. Entonces, así de simple es la que yo llamo la vía del darse cuenta. Esta es nuestra máxima aspiración en este mundo. Tocar lo esencial, como decía al principio del Teixo. Vivirme la experiencia de la realización auténtica. Que se revele con V la verdad de lo que somos. Practicamos para aprender a vivirnos plenamente libres y felices. Cuando ese anhelo, ese deseo, deja de convertirse en un propósito, porque se ha incorporado de manera natural a eso que llamas tu vida, ahí estás palpando esa realización. Esto que acabo de decir es nirvana. Dijo nirvana. ¿Qué será eso? El nirvana. La experiencia de nirvana es el encaje perfecto entre nuestros anhelos y la realidad que se presenta a cada instante. Hay un encaje total, un estado de libertad, de no pretensión, de elección consciente, de estabilidad de la mirada, de discernimiento justo. Eso es lo que te proporciona la práctica de la meditación. Problema es que no hay problema. Todo para un practicante se convierte en recurso de aprendizaje, siempre. Todo está bien. Pero el caso es que el personaje crea un problema donde no lo hay. Simplemente les digo que nuestra mente pretende hacerte olvidar de quien verdaderamente eres, perdiéndote en lo que haces, piensa o dice. Es decir, lo que eres, no lo que tienes, lo que eres, es contrario a aquello que presupone ser. Por eso el objetivo del budismo, y acabo, no está ni en el saber ni en el comprender, sino en la realización concreta en la vida de cada día del camino que nos conduce a la liberación del sufrimiento. Por eso la meditación es práctica. La práctica es la realización y la realización es práctica. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro anhelo de construcción de un nuevo paradigma. Pero quien dice nuevo dice añejo, antiguo, auténtico. Y es tener la experiencia de que
Son las menos cuarto. Quería llegar hasta aquí. ¿Alguien necesita preguntar algo? Porque nos vamos a las 8. Y mi idea es que nos airemos un poquito más, estiremos, suspendemos la mente un poquito más, nos sentemos a una última meditación, ceremonia y despacito para casa. Pero si alguien necesita preguntar algo, vamos a dedicarle un ratito. Ya sé que lo entenderé algún día con la práctica, pero bueno, mi curiosidad que me lo explique. Que eso que dice de pensar sin pensar es la acción consciente. Cuando hay una acción consciente, se está pensando sin pensar, ¿no? Es eso. Más o menos. Sí. Bueno, una manera de entenderlo, ¿no? Estás poniendo el adjetivo consciente, ¿no? Digamos que el estado de conciencia no ordinario para el Zen sería pensar sin pensar. Cuando una persona entra, para entendernos nosotros, ¿no?, en un estado en el que los pensamientos simplemente surgen, se desarrollan, con muchas imágenes, ¿no? La imagen clásica para enseñar esto es, por ejemplo, un espejo que no elige, está presente, está firme, es bondadoso, es generoso, no piensa, ¿no? Simplemente refleja cualquier tipo de fenómeno que aparezca delante de él, lo invita a que se refleje y que lo deje pasar, ¿no? Entonces, esa profunda estabilidad dinámica sería un pensar sin pensar. Ese estado que no es es un proceso dinámico, ¿no? Sí, lo que pasa es que digo un estado, ¿no? Si ese estado de fluidez consciente no se diera, las acciones serían inadecuadas y luego las lamentamos. Las palabras son inadecuadas y luego las lamentamos. Incluso los pensamientos son inadecuados y por eso también los lamentamos. En un estado de presencia en la que tú realmente no estás en una elucubración, me refiero solo pensamiento de cuál es la mejor opción, ¿no? No sé, o acertamos o nos equivocamos, pero si acertamos somos tan idiotas que nos llenamos de vanagloria, y si no acertamos nos autocastigamos. Eso es lenguaje ordinario, ¿no? El pensar sin pensar es algo más sutil, algo más profundo, que evidentemente va llegando con la práctica, como tú dices, ¿no? Y la palabra que yo he utilizado en el discurso de esta tarde es discernimiento, que es una sabiduría, una lucidez, una certeza que te viene, que no está en los libros, que está en esa experiencia de desnudarte por completo a lo que acontezca, pero sin perder el centro y sin dejar de opinar. Pero no hay una crítica, no hay un juicio detrás de esa opinión. Es simplemente que tú sientes que por ahí sí o por ahí no, pero no estás tan dual. Y si lo llevas al tema de las acciones, ¿no?, es bastante diferente de solamente estar pensando. Ojalá que todos los seres humanos pudiéramos estar en ese estado de presencia, como yo lo llamo, porque las acciones serían adecuadas. Y nunca estábamos de forma natural en ese estado, hace miles y miles de años, antes de que hubiera tanta información y todo eso. Pero ¿y para qué te vas tan lejos? A ti lo que te tiene que ocupar es tu vida. ¿Eh? ¿Que para qué te vas tan lejos? A ti lo que te interesa es tu vida ahora. Claro. Eso ya son... Claro. Una ya es... No, está bien, pero ese es un movimiento del pensamiento. No, pero quiero decir que no pensamiento es un estado natural
eso, ¿no? Eso sería. Es un estado normal Sí. en esta naturaleza, eso. Bueno, que da igual, que es una tontería que los demás. No, no es una tontería, Sol, no, no. Hay un anhelo detrás de tu intervención, todos lo compartimos, todos deseamos conectar con lo que yo he tratado de verbalizar. Claro, hay un propósito, yo me entrego por completo. Yo ya no quiero controlar nada, yo no quiero manipular, pero quiero ser una persona, un hombre en este caso, con madurez y con coherencia ante los acontecimientos que se me presentan. ¿Cuál es para mí la mejor opción? Convertirme en un meditador, sin dejar de ser el profesor, el maestro, el tal, el padre, esa coherencia que te va viniendo con la práctica. Pero si la piensas, pierde, como dice Lelutier. Bueno, y el discernimiento también tiene que ver con la intuición. Sí. Porque yo a veces tengo muchas intuiciones, pero no sé utilizarlas para discernir. Y con el culo. ¿Eh? Y con el culo. ¿Qué es el qué? ¿Qué es el culo esto? Es para que no te hagas ideas de lo que es el discernimiento, ¿vale? Te va viniendo, es una especie de sabiduría intuitiva que te va viniendo. Sí, que no Pero sabe- no pienses sobre ella, ¿vale? pero Por no eso, sabe por de ejemplo, libros, ni de teoría, ni nada. escúchame, por eso el texto de la gran sabiduría, ¿no?, que es la esencia de toda esta tradición, está plagado de negaciones. Para que no te hagas ninguna idea sobre eso. Ya, porque si no lo hace así, ya no pierde frescura. Claro. ¿Está bien así? Sí. Vale. Pues vamos a levantarnos, yo salgo el primero y son las -5, entonces necesitamos por lo menos 15 minutos, ¿vale? Para ir al baño, distendernos un poco. Vamos a mantener todavía el silencio. Como hay 10, podemos hacer sonar el madero. Nos sentamos ahí cuarto, estamos un poquito, ceremonia, y a las 8 saliendo por la puerta. ¿De acuerdo?